Buen día, hermanos. El título de la meditación de hoy es Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tomando así la efeméride de hoy y aprovechando a saludar a cada trabajador que está escuchando este devocional. Y comenzando con esto, alguna vez surgió la pregunta de ¿por qué tenemos que trabajar? Recordando hoy el Día del Trabajador. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? ¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿Y por qué cuando vamos llegando a la vida adulta, el trabajo se vuelve un factor determinante en nuestras vidas? Nos limita en horarios, en pautas a cumplir y muchas otras cosas que sabemos lo que conlleva un trabajo. Pero el trabajo es el medio por el cual obtenemos un salario, un ingreso que en el mundo en donde vivimos nos permite acceder a cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta e incluso obtener otros medios como el entretenimiento. Podemos ver Netflix o algo para ver en la televisión, internet también. Hoy se hacen muchas cosas por internet, la mayoría de los trámites se están haciendo por esta vía. Y también, ¿por qué no? Cuando hay un excedente podemos llegar a comprar un celular que nos gusta o un celular que nos sirve para también sobrellevar nuestro trabajo. Hoy también se conoce como el teletrabajo o el home office, que desde nuestra casa y a través de internet podemos llevar a cabo nuestras tareas laborales. Pero en sí, ¿qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad que se realiza para un fin. Un ejemplo es un cocinero. Su trabajo o su actividad es cocinar para el fin que sería convertir un buen plato o servir un buen plato. Un albañil, su actividad es construir para luego obtener una casa o una obra a entregar. Y así con muchas actividades que se van realizando que son trabajos que se realizan para un determinado fin. Es por eso que en este día, en donde celebramos el Día del Trabajador, quería compartir con ustedes un espacio de este devocional, 4 cosas que quizás debemos tener presente para nuestro trabajo. Y no solo del cual recibimos un salario por el cual se nos paga, sino también por el trabajo que realizamos para la obra del Señor. Estos 4 puntos los titulé. El primero: cada trabajo es digno si servimos a Dios con él. El segundo punto es nuestro trabajo como un servicio a otros. El tercer punto es la clase de trabajo que Dios nos pide que hagamos. Y el último punto es los consejos de Pablo sobre las relaciones en el trabajo. Así que comenzando con el primer punto es cada trabajo es digno si servimos a Dios con él. En 1 Samuel 2:11 leemos el pasaje que dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Este pasaje nos cuenta cómo un niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, pero anterior a este pasaje se nos cuenta cómo Ana, la madre de este muchacho, oraba por tener un hijo, y si se lo daba, le dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y después de tantas lágrimas el Señor se lo concedió. Así lo dice en el verso 27 del capítulo 1, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. El corazón de Ana se regocijó no en Samuel, sino en el Señor. Ella miraba más allá del regalo y alababa al dador. Y así fue como Ana, luego de haberlo destetado, lo llevó con Elí y lo puso al servicio de Dios. Cumplió su promesa. No se aferró al niño, no lo retuvo para ella, sino que cumplió su promesa y lo llevó para que sirviera al Señor. Este niño, como recién dije, se llamaba Samuel. Allí era el ayudante o el asistente de Elí, y en ese rol la responsabilidad de Samuel debe haber incluido seguro abrir todas las mañanas las puertas del tabernáculo, limpiarlo, barrer sus pisos, tenerlo en condiciones, y a medida que Samuel fue creciendo, seguramente ayudó a Elí a realizar los sacrificios. Y así fue como Samuel a lo largo de su vida fue aprendiendo y formándose en el trabajo de ayudar a Elí. Y como era el ayudante de Elí, también se lo considera un ayudante de Dios. Entonces, ¿qué podemos comprender de esta historia? Lo que podemos ver de la vida de Samuel es que cuando uno sirve a otro, incluso en tareas más básicas u ordinarias, está sirviendo a Dios. Por eso, todo trabajo, sea cual sea, si servimos a Dios, con Él podemos estar seguros de que ese trabajo
también es digno para Dios. El segundo punto es nuestro trabajo como un servicio a otros. Y los invito a buscar en Juan capítulo 13, versículos 6 y 7. En todo trabajo siempre hay jerarquías. Están los jefes, los encargados de área, los obreros o de diferente forma, pero siempre encontramos una estructura en la parte laboral. Y a veces es raro encontrar a un jefe tomando la posición de un obrero. Y esto fue lo que me llevó a recordar la plena actitud de siervo del Señor Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. El Señor Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Y esta historia se nos cuenta en Juan 13, versículo 6, que dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Como decía, el Señor Jesús fue el siervo modelo al cual nosotros tenemos que imitar. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que solo debía ser llevada a cabo por un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Pero el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y colocando agua en un lebrillo comenzó a lavar los pies de sus discípulos. De modo que solo se hacía más humilde que los esclavos, lavar y luego secar los pies de sus discípulos. De este pasaje y de este segundo punto, entendemos que incluso el Señor Jesús, Dios hecho carne, está dispuesto a servir. Nosotros como sus hijos debemos imitar sus acciones, ser siervos dispuestos a servir de cualquier modo que lo glorifique, poniendo también nuestro trabajo como un servicio a otros. El tercer punto de este devocional es la clase de trabajo que Dios nos pide que hagamos. En 1 Corintios 1:1, ¿sí?, el primer pasaje de esta carta que Pablo escribe a los que estaban allí en Corinto, comenta que es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que es el mismo versículo con el que empieza la carta a los romanos, pero agrega que era apartado para el Evangelio de Dios. Cuando Pablo era un judío devoto y perseguidor de los cristianos, Dios lo usó para esparcir el Evangelio a través de todo el mundo. Y Pablo dicta en esta carta de 1 Corintios que también es para todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cada cristiano tiene una tarea que cumplir, un papel que desempeñar o una contribución que hacer a la expansión del Evangelio. Cualquier asignación puede parecer más espectacular o llamativa que otra, pero todas son necesarias para llevar a cabo los planes grandiosos de Dios en favor de los que aún no le han conocido. Entonces de este pasaje podemos comprender que debemos ser hijos útiles usando nuestros dones al servicio de la expansión del Evangelio, y a medida que vayamos descubriendo para qué nos creó el Señor, estemos listos para servirle trabajando en lo que Dios nos pide que hagamos. Y el cuarto punto es los consejos de Pablo sobre las relaciones en el trabajo. Y para eso los invito a buscar en Efesios 6, versículos 5 al 9. A veces nuestro entorno laboral se torna un poco complicado. A veces nuestro jefe no tiene un buen día, lo mismo le puede pasar a nuestros compañeros, o quizás nosotros mismos estamos pasando por alguna situación en la cual el clima laboral se torna algo complejo. Puede suceder incluso que nos toque un jefe que sea bastante complicado de soportar, o que en algunas cosas nos vemos muy limitados y no podemos hacer nada porque es nuestro jefe. Pero en 1 Pedro 2:18 nos dice que debemos estar sujetos con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos, a los afables, sino también a los que son difíciles de soportar, porque esto es lo que merece aprobación. Si ya tienen el pasaje de Efesios 6, lo leemos y dice lo siguiente: Efesios 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor,
sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de persona. Pablo nos aconseja en este pasaje sobre cómo estimular sobre todo la responsabilidad y la integridad en el trabajo, como si nuestro supervisor fuera el Señor Jesucristo. En el verso 6 dice: no sirviendo al ojo, porque así Dios recompensará hasta el trabajo más insignificante que se haga con el sentido del deber y con el objetivo de glorificarlo, porque todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y aunque a veces parece una frase bastante repetida, todo hagámoslo para la gloria de Dios, pero muchas veces cuando estamos en nuestro ámbito de trabajo o estamos realizando un trabajo, tanto sea por nuestro trabajo pago o un trabajo por el Señor, a veces llevamos a cabo ese trabajo o esa actividad más bien por algo de compromiso. Como nos hemos comprometido a realizar esa actividad, lo tenemos que hacer. Y no se lleva tanto a cabo desde el corazón, sino como un compromiso. Pero debemos ser conscientes de que si el Señor permitió que estuviéramos llevando adelante esa tarea, es porque nos ve capacitados y es porque también debemos ser conscientes de que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no como para agradar a los hombres diciendo ya cumplí. Porque el Señor siempre nos está mirando en todo nuestro accionar y en todos nuestros trabajos. Por eso, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor, no para con los hombres. Queridos hermanos, que tengan un feliz Día del Trabajador, recordando que cada trabajo es digno si lo servimos a Dios con él. Que además nuestro trabajo sea un servicio a otros. Que también llevemos a cabo el trabajo que Dios nos pide, que es llevar el Evangelio a toda persona que aún no lo conoce. Y que seamos responsables e íntegros en nuestro trabajo, buscando el consejo apropiado cuando sea necesario. Y no olvidándonos de seguir creciendo en su obra, recordando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor los bendiga en este día.